Clase sobre fisiología muscular, la contracción. Los músculos. El sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos que existen en el cuerpo humano. 50% de nuestro cuerpo es músculo. El 40% corresponde a músculo esquelético y el 10% a músculo liso y cardíaco. Funciones generales de los músculos. Los músculos son los órganos de locomoción. Gracias a su capacidad de contracción, permiten mover el cuerpo y permiten mover sustancias dentro del cuerpo. Los músculos dan equilibrio y postura, ya que mantienen la forma y posición. Se encargan de proteger órganos frágiles, como lo hacen los músculos abdominales al proteger a las vísceras. Recubren los tejidos óseos, además de dar volumen a los órganos y producir calor. Músculos. Las fibras musculares son las células del tejido muscular que han desarrollado al máximo su función de contracción al transformar energía química en trabajo mecánico. Pueden ser estimuladas eléctrica y químicamente de manera similar a las células nerviosas. Según su estructura y función, se distinguen tres tipos de tejido muscular: músculo esquelético o estriado, músculo liso y músculo cardíaco. En resumen, los tipos de músculos son estriado o voluntario o esquelético, el liso o involuntario o visceral y el cardíaco o miocardio. Músculo estriado, voluntario o esquelético. Músculo esquelético, estriado o voluntario. Posee fibras o células musculares largas, cilíndricas, con gran cantidad de núcleos ubicados periféricamente. Las fibras musculares poseen mioglobina, una proteína fijadora de oxígeno. Poseen estrías, por eso músculo estriado, y es conocido por voluntario gracias a la inervación por el sistema nervioso voluntario, presente entonces en el aparato locomotor. Componentes conectivos del músculo esquelético. La integración entre tejido muscular y tejido conectivo permiten la nutrición del músculo y la transmisión del estímulo para su contracción, ya que contiene los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas. Las fibras musculares se reúnen en haces o fascículos que a su vez forman los músculos. Un músculo está rodeado por una capa de tejido conectivo rico en colágeno denso llamado epimicio. El tejido conectivo del epimicio se introduce al interior del músculo y rodea a los fascículos denominándose perimicio. El tejido conectivo de fibras reticulares que forma una delgada vaina alrededor de cada fibra muscular se conoce como endomisio. Una fibra muscular o miocito se va a agrupar con varias formando un fascículo. Varios fascículos formarán un haz muscular o un músculo. Una fibra muscular o miocito contiene varias miofibrillas. Estas miofibrillas poseen sarcómeros o sarcómeras, las unidades básicas para la contracción. Sobre el tejido conectivo que rodean, el endomisio va a rodear a una fibra muscular. El perimicio va a rodear a cada fascículo y el epimicio va a rodear a varios fascículos. Histología de la célula muscular, fibra muscular o miocito. Un tendón. Los tendones son tejidos conectivos no especializados, densos, que unen a los músculos con los huesos. Tienen la función de insertar el músculo esquelético en el hueso, conectándolos y permitiendo que el músculo transmita la fuerza de la contracción muscular al hueso para producir un movimiento.
Posee varios núcleos periféricos. Su sarcolema es el nombre de su membrana celular o plasmática. El retículo sarcoplásmico es el retículo endoplasmático modificado, es especializado para captar calcio. El sarcoplasma es el citoplasma y el sarcosoma son las mitocondrias. Los túbulos T son invaginaciones que conectan el sarcoplasma, citoplasma, con el sarcolema, con la membrana. Las miofibrillas de la célula muscular están formadas por la secuencia de sarcómeros que contienen actina y miosina. Son las proteínas contráctiles. Se define como sarcómero o sarcómera a la unidad fisiológica del músculo esquelético que está comprendida entre la línea o disco Z y la otra línea o disco Z. El túbulo T es esa imaginación de la membrana que involucra también al retículo sarcoplásmico, a las cisternas y al sarcolema. Tiene la intención de permitir que el potencial de acción se propague y llegue desde el extracelular, estimulando la liberación de calcio necesaria para la contracción. El sarcómero o sarcómera es la unidad anatómica y funcional del músculo estriado. Se encuentra limitado por dos líneas Z con una zona A y dos semizonas I. En su composición destacan dos proteínas, la actina y la miosina. Repasando la estructura de un sarcómero, nos podemos dar cuenta que se encuentra entre una línea Z o disco Z y la siguiente. Existen las bandas A, bandas I. La banda A, principalmente en el centro, está formada por la proteína llamada miosina, formando los filamentos gruesos que podemos observar de color rojo. Las bandas I en los extremos están principalmente formadas por la proteína llamada actina, formando los filamentos delgados de color rosa. Podemos observar también que la miosina invade una porción de la banda I y también observamos a la proteína llamada titina, la cual es una importante proteína que mantiene a la miosina en su lugar. Una miofibrilla está formada por cadena de sarcómeros y dentro de los sarcómeros encontramos miofilamentos que producen un patrón de bandas. Las miofibrillas llenan el citoplasma de las células musculares. Existen bandas claras I y bandas oscuras A, alineadas a lo largo de la miofibrilla, lo que proporciona a la célula muscular una apariencia rayada. La banda I tiene una interrupción en el centro, una zona más oscura llamada disco Z. La banda A tiene una zona central más clara llamada zona H. La línea M del centro de la zona H contiene unas pequeñas varas de proteínas que mantienen unidos a los filamentos adyacentes. Cada sarcómero entonces está formado por las siguientes proteínas, miosina, actina y titina, siendo miosina y actina las predominantes. En cada sarcómero existen 1500 moléculas de miosina o filamento grueso y 3000 moléculas de actina o filamentos delgados. Es una proporción de actina-miosina de 2 a 1, es decir, por 2 moléculas de actina hay una de miosina. La titina es la proteína que mantiene en posición a la actina y miosina y es sumamente elástica. El sarcómero posee entonces filamentos delgados de actina y filamentos gruesos de miosina, que tendrán que interactuar e unirse para que se produzca la contracción, ya que la actina posee una zona, un surco
con el cual se va a tener que unir la cabeza de la miosina y así sucede la contracción. Los filamentos delgados de actina están formados por la actina, por la tropomiosina, que es una proteína filamentosa ubicada a lo largo del surco de la actina. El surco de la actina es el sitio para unirse con la miosina para que se lleve la contracción. La tropomiosina está bloqueando el sitio de unión con la miosina cuando se habla de que el músculo está en reposo. También está formada por la troponina, que es un complejo de 3 proteínas globulares: troponina T, troponina I y troponina C. La troponina T se une a la tropomiosina. La troponina I, junto con la tropomiosina, inhibe la interacción con la miosina y la troponina C se une al calcio para iniciar la contracción. Filamentos gruesos de miosina. La miosina es una molécula grande y compleja de estructura helicoidal que presenta una cola y una cabeza. La cola está formada por 2 cadenas pesadas y la cabeza por 2 cadenas ligeras. Contracción muscular. Para que exista una contracción muscular, se requiere un estímulo del sistema nervioso central, de donde sale la motoneurona. Sale de la parte anterior de la médula espinal hacia el músculo, sitio en donde se acerca formando la unión neuromuscular o placa neuromotora. Se libera el neurotransmisor acetilcolina, que al unirse a sus receptores abre canales que permiten la entrada de sodio para generar el potencial de acción. Estímulo nervioso y potencial de acción. Para contraerse, las células musculares deben ser estimuladas por impulsos nerviosos. Una neurona motora, o sea, una célula nerviosa, puede estimular unas o pocas o cientos de células musculares dependiendo el trabajo que se debe realizar. Una neurona y todas las células de los músculos esqueléticos que estimula constituyen una unidad motora. Cuando un impulso nervioso llega a las terminaciones del axón, se libera un neurotransmisor, la acetilcolina, que estimula a las células del músculo esquelético. La acetilcolina, que difunde al espacio sináptico, se adhiere a receptores en el sarcolema. El sarcolema se hace entonces permeable a iones de sodio y potasio. El sodio entra y el potasio sale, generándose así una corriente eléctrica denominada potencial de acción. El potencial de acción se desplaza por la superficie del sarcolema, generando cambios y activando el mecanismo de la contracción. Los nervios motores transmiten impulsos a los músculos para permitir su contracción. De los nervios salen finas ramas nerviosas individuales que se introducen en el músculo para inervar grupos de células musculares, lo que en conjunto denominamos unidad motora. La vitalidad de las fibras musculares esqueléticas depende del mantenimiento de su inervación. Si se altera la inervación, provoca atrofia de las fibras musculares. Inervar significa que transmite estímulo nervioso y atrofia es la falta de desarrollo o disminución del volumen o tamaño de un órgano debido a causas fisiológicas o patológicas. Mecanismo de la contracción muscular. Una vez que llegue el estímulo en la placa neuromotora, se va a liberar el neurotransmisor acetilcolina. Este va a generar un potencial de acción,
viajará por la membrana y penetra por los túbulos T. De esta manera, va a estimular a que el retículo sarcoplásmico almacén de calcio libere el calcio. El calcio directamente viajará a la troponina C, de tal manera que esto hace que la tropomiosina descubra el sitio activo, el surco de unión, y a su vez esto permite que las cabezas de miosina se unan con los surcos de actina, finalmente logrando el acortamiento del sarcómero y una contracción. Para la contracción, entonces, es necesario que el calcio llegue a unirse a la troponina C, pero además se requiere que la cabeza de miosina se active. Para que ésta se active se necesita ATP. El ATP se une a la cabeza de miosina y ocurre una hidrólisis del ATP, liberando ADP y fosfato inorgánico. El calcio liberado al citoplasma de la fibra muscular, sarcoplasma, produce el desplazamiento de los delgados filamentos de actina y la consecuente contracción muscular. De manera de repaso y resumiendo el proceso de la contracción muscular, en la placa neuromotora, una vez generado el estímulo, se va a liberar el neurotransmisor acetilcolina, el cual va a llegar al espacio sináptico y va a generar una despolarización, de tal manera que se libere calcio del retículo sarcoplásmico. Este calcio tendrá que viajar al sarcómero en el citoplasma para generar una contracción muscular. Posterior a la contracción, el calcio regresa al retículo sarcoplásmico gracias a bombas que lo regresan del citoplasma al retículo. La calsecuestrina es una proteína ubicada en el interior del retículo sarcoplásmico y tiene la capacidad de unirse hasta 40 veces al calcio. Lo absorbe. Actividad de los músculos esqueléticos. Las fibras musculares poseen propiedades especiales para realizar sus funciones, como lo son excitabilidad o receptividad o irritabilidad. Esta es la capacidad de recibir y responder a estímulos. Contractilidad es la capacidad de encogerse por una fuerza cuando se estimula a los músculos de forma adecuada. Extensibilidad es la capacidad de estirarse y elasticidad es la capacidad de retraerse y recuperar su longitud original después de ser estirada. Tono muscular es la contracción residual presente en los músculos cuando están en reposo. El tono muscular, también conocido como tensión residual, es la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos. Ayuda a mantener la postura y suele decrecer durante la fase REM del sueño. Hay impulsos nerviosos inconscientes que mantienen los músculos
en un estado de contracción parcial. La hipotonía se refiere a la disminución del tono muscular, puede ser generalizada o focal, y generalmente se asocia a un déficit en el desarrollo psicomotor. Fatiga muscular. Se produce por una contracción prolongada e intensa de un músculo. Aumenta en proporción directa la velocidad de depleción del glucógeno muscular y por tanto hay incapacidad para seguir generando el mismo trabajo. La interrupción del flujo sanguíneo a través de un músculo que se está contrayendo da lugar a una fatiga muscular casi completa en un plazo de 1 a 2 minutos, debido a la pérdida del aporte de nutrientes, especialmente del oxígeno. Músculo liso involuntario o visceral. El músculo liso, especializado en contracciones continuas de fuerza relativamente escasa, con movimientos difusos que se traducen en contracciones de la totalidad de la masa muscular. La contractilidad del músculo liso ocurre por estímulos eléctricos de la inervación nerviosa del sistema nervioso autónomo y sus respectivos neurotransmisores, por estímulos químicos, por las hormonas y las variaciones del contenido de los metabolitos, y por estímulos mecánicos debidos al estiramiento y distensión de las células. El músculo liso se encuentra en paredes de vísceras huecas, donde se dispone en láminas circunferenciales o longitudinalmente, por lo que la contracción supone la disminución del diámetro de la luz de este órgano. Ejemplos serían el tubo digestivo, vías urinarias, conductos reproductores, la vesícula biliar, paredes de vasos sanguíneos y las vías respiratorias. También el músculo liso está en el ojo, en el iris y en el músculo constrictor y dilatador de la pupila, y en la dermis en el músculo erector del pelo. Las fibras del músculo liso son alargadas y fusiformes, con un solo núcleo alargado en el centro del citoplasma. Los centros densos son proteínas en donde se anclan la actina y la miosina. No tiene sarcómeros, por tanto no tiene estrías. No tiene troponina. El calcio se une a otra proteína llamada calmodulina. Las proteínas contráctiles actina y miosina se disponen en grupos o unidades de filamentos entrelazados y diseminados en el interior de las células. No presentan la ordenación observable como en el estriado y se insertan en puntos de anclaje o densidades focales existentes en el citoplasma y la membrana celular. La contracción provoca el acortamiento de la célula que adopta una forma globosa en contraste a la forma alargada que poseen en reposo. Tipo de músculo liso según la unión neuromuscular. Tenemos al músculo unitario o visceral. En este sus células están conectadas por uniones gap y se estimulan en conjunto, por ejemplo las vísceras. También está el músculo multiunitario. Este se estimula por separado y el mejor ejemplo son los músculos del iris, el ciliado en los ojos y el músculo piloerector que encontramos en la piel. Las uniones en hendidura, o mejor denominadas como uniones intercelulares, son complejos moleculares a modo de canales que se disponen en las membranas plasmáticas de las células contiguas y que permiten la comunicación directa entre los citoplasmas de dichas células. El músculo liso unitario, sincicial o visceral, sus fibras se contraen como una unidad al mismo tiempo. Están organizadas en láminas o fascículos y están unidas entre sí mediante las uniones de hendidura en sus membranas celulares. Mecanismo de la contracción del músculo liso.
La contracción muscular se inicia cuando la concentración de calcio aumenta en el citosol por difusión de estos hacia el interior de la célula desde el espacio extracelular o porque sale desde el retículo endoplásmico liso que contiene el depósito de calcio. El calcio se une a la proteína calmodulina formando el complejo calcio-calmodulina. El complejo calcio-calmodulina activa una enzima quinasa de la cadena ligera de miosina, que fosforila a la miosina provocando un cambio en su conformación. Esto permite que la miosina se una a la actina. La actina y miosina interactúan mediante el deslizamiento de sus filamentos y se produce la contracción. Cuando la concentración de iones de calcio disminuye en el citosol, se inactiva la enzima, se separa el grupo fosfato de la molécula de miosina y se interrumpe la contracción. La contracción del músculo liso es lenta, sostenida y con menor consumo de energía que el músculo estriado. Peristaltismo es una serie de contracciones musculares organizadas que ocurren a todo lo largo del tubo digestivo y también se observa en los órganos tubulares que conectan los riñones a la vejiga, en los uréteres. El peristaltismo es un proceso automático e importante que moviliza los alimentos a través del aparato digestivo, al igual que lleva la orina desde los riñones a la vejiga y la bilis desde la vesícula biliar hasta el duodeno. El peristaltismo es la función normal del cuerpo que algunas veces se puede sentir en el abdomen durante el tránsito de los gases. Músculo cardíaco o miocardio. El músculo cardíaco o miocardio forma las paredes del corazón y su misión es bombear la sangre. El músculo cardíaco está formado por los cardiomiocitos, células musculares mononucleadas con el núcleo en posición central. Son más cortas y más anchas que las musculares esqueléticas. Los cardiomiocitos presentan estrías transversales cuyo patrón es similar al de las células musculares esqueléticas con bandas de actina y miosina. Están unidos entre sí por los discos intercalares, desmosomas y uniones adherentes, además de uniones en hendidura, que permiten la sincronización contráctil ya que comunican citoplasma de células vecinas de manera directa. El músculo cardíaco tiene características estructurales y funcionales intermedias entre las del músculo esquelético y visceral liso. Sus contracciones son potentes y continuas y utilizan gran cantidad de energía desencadenadas por mecanismos inherentes propios del corazón, aunque modulados por estímulos externos autónomos y hormonales. El músculo cardíaco no está bajo el control voluntario, tiene un control automatizado. Entre las capas de las fibras musculares cardíacas se ubican láminas de tejido conectivo que contienen vasos sanguíneos, nervios y al sistema de conducción del corazón. El sistema de conducción cardíaca es un grupo de músculos cardíacos especializados ubicados en las paredes del corazón que envían señales al músculo cardíaco para que éste se contraiga. El sistema de conducción es entonces el marcapasos natural del corazón que desde el nódulo sinusal produce impulsos eléctricos que estimulan el latido cardíaco. La capacidad de las células cardíacas para conducir los impulsos eléctricos se denomina propiedad de conductividad. Las células cardíacas están rodeadas por membrana celular semipermeable
que permite el flujo a través de diversas partículas químicas como cargas de iones, sodio, potasio, facilitando la contracción y la relajación del corazón. Existen entonces dos tipos básicos de células cardíacas en el corazón. Las células miocárdicas son células de trabajo para la contracción y relajación, y las células especializadas del sistema de conducción eléctrica cardíaca que se encargan de generar la conducción y el impulso eléctrico. El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo que se obtiene desde la superficie corporal en el pecho con un aparato llamado electrocardiógrafo en forma de una cinta continua.